Bienvenidos a un nuevo video en nuestro curso de programación básica con JavaScript aquí en Nogara DevCode. Ya vimos diferentes tipos de datos en las clases pasadas, vimos lo que son números, lo que son los booleanos y lo que son los strings. Entonces el día de hoy vamos a conocer dos tipos de datos muy particulares y que probablemente no vas a entender. Entonces, si no lo entiendes al 100%, no te preocupes. Esto creo que todos estos tipos de datos van a ir quedando más claro conforme los vamos utilizando. Entonces, ahorita solo hay que definirlos, hay que aprender un poquito de teoría, de exactamente más o menos qué es o cuál es la definición. Y ya más adelante en la práctica lo vas a entender al 100%. Entonces, vamos a ir otra vez directamente a nuestro Visual Studio Code. Y aquí tengo mis archivos preparados y mi live server también ya está corriendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues igual, como les dije, vamos a ver unos tipos de datos que se llaman null y undefined o indefinido. Aquí vamos a comentar esto. Y estos dos tipos de datos, la verdad es que son un poco difíciles o bastante difícil de entender cuando no tienes ninguna base de programación. Entonces, si nunca has programado o si ya tienes programación y aún así, o si más bien si ya tienes conocimiento de programación y aún así no entiendes qué es un null y qué es un undefined, no te preocupes. Más adelante lo vas a ir entendiendo. Entonces, aunque no lo entiendas al 100%, o más bien creo que no va a quedar claro el para qué puedes utilizarlo o en qué caso práctico lo utilizarías. Entonces, si te pasa eso, no te preocupes. Más adelante en las siguientes clases vamos a entender bien qué es un null y qué es un indefinido. Entonces, vamos aquí a crear una nueva variable. Y vamos simplemente a declararla, no la vamos a asignar. Ya en las clases pasadas vimos cómo declarar. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar número. Y le voy a poner un punto y coma. Entonces aquí estoy declarando esta variable que se llama número y ahora la vamos a mandar por consola. Vamos a mandar por consola número. Y habíamos visto justamente en las clases anteriores cuando vimos cómo declarar solo las variables sin asignarles ningún valor, que por consola nos mandaba esto que dice undefined. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, JavaScript tiene que saber qué tipo de dato está guardando todas las variables. Entonces es como si yo te pasara una caja, pero es como de, ok, me pasaste esta caja, pero ¿qué hago? O sea, aquí meto los platos, aquí meto la ropa, y aquí voy a meter tus cubos Rubik. O sea, me pasaste la caja, pero ¿y luego qué? ¿Ahora qué hago? A esto se le llama indefinido. Entonces, esta variable tiene un tipo de dato que sería undefined, que sería indefinido. O sea, JavaScript no sabe qué es. Sabe que es una variable, pero ya no sabe más allá. O sea, no tiene información, no sabe por qué la hiciste, para qué la hiciste, qué va a guardar, si va a guardar números, si va a guardar booleanos, si va a guardar un string. O sea, no tiene ni idea de para qué hiciste esa variable. A eso se le llama indefinido. Ahora aquí voy a crear otra variable. Ahí de este lado no era, de este lado en Visual Studio Code. Voy a crear o declarar otra variable que se va a llamar, por ejemplo, frágil. Y le voy a asignar un valor, pero este valor se va a llamar null, punto y coma. Vamos a, se me olvidó mandarlo por consola, entonces también vamos a mandarlo por consola y se llama frágil. Le vamos a dar guardar y ve que ahora nos tira un null. Entonces a simple vista no entendemos nada seguramente. Entonces, ¿qué es un null y qué es un indefinido? Bueno, un null normalmente se usa para declarar una variable, por así decir, vacía. Entonces, imaginemos que nosotros vamos a agarrar, que nos vamos a mudar como siempre, vamos a agarrar una caja, pero esta vez le vamos a poner papel burbuja. Esto quiere decir que seguramente ahí vamos a poner algo frágil, pero todavía no sabemos o todavía no hemos decidido si van a ser los vasos, si van a ser los platos. O sea, sabemos que vamos a utilizar esa caja, pero todavía no sabemos bien para qué. Entonces, null es una variable, o más bien es un tipo de dato que normalmente se utiliza para declarar variables, pero que todavía no sabes si van a ser un string, si van a ser un número o si van a ser un booleano, pero sí sabes que vas a utilizar esa variable y que le vas a poner algo adentro, aunque todavía no sabes bien para qué. Entonces vas a decir, ok, ya entendí esto. Ya entendí que cuando quiero crear una variable y quiero que sea una variable vacía porque todavía no sé qué le voy a asignar, le pongo null. Perfecto. Pero entonces, ¿para qué sirve un indefinido? O sea, ¿no es lo mismo? Ah, bueno, pues aquí justamente vamos a ver que, o bueno, aquí viene la diferencia. Indefinido es un valor que tú no puedes poner. Normalmente indefinido
no es un valor con el que tú vas a estar trabajando. O más bien no es un tipo de dato que tú vas a estar asignando. Indefinido casi siempre te lo va a dar JavaScript cuando no sabe qué es lo que está haciendo con las variables. Cuando tú le pasas de repente variables y JavaScript no sabe qué es lo que estás haciendo, te va a decir, oye, ¿sabes qué? Esto está indefinido. Esta variable está indefinida. Esta variable no sé por qué la pusiste o qué quieres hacer con ella. Entonces, normalmente este tipo de dato indefinido no lo vas a utilizar tú, sino que más bien el navegador o JavaScript te va a estar diciendo, oye, esto está indefinido, esto está indefinido, esto está indefinido. Entonces, indefinido como tal no lo vas a estar utilizando tú. Sí puedes asignarlo, o sea, si tú aquí pones var número es igual a indefinido y lo mandas por consola, sí puedes utilizar indefinido. Pero esto de aquí normalmente no tiene como mucho sentido. Indefinido más bien es un tipo de dato que JavaScript o el navegador te va a estar devolviendo cada vez que no sabe para qué estás declarando estas variables. Entonces, cuando tú vas a crear una variable, pero todavía no sabes bien cómo la vas a usar o todavía no tienes que asignarle un valor, vas a utilizar esto de aquí. No vas a utilizar esta forma de simplemente declarar la variable y ya. Cada vez que declares una variable es bueno que ya le des o que le asignes un valor. Imaginemos que vamos a crear aquí un algoritmo con ciertas variables definidas. Por ejemplo, un videojuego, ¿no? Entonces, imaginemos que declaramos una variable aquí que se va a llamar vida y vamos a tener 100 de vida, o sea, vamos a tener 100% de nuestra vida. También vamos a declarar una variable que se va a llamar ataque y va a ser igual a 20. Entonces, cada vez que yo golpee a alguien le voy a bajar 20 de vida. Hasta aquí todo bien. Ahora, ¿qué variables podrían ser nulas? Variable usuario es igual a null. ¿Por qué? Pues bueno, los videojuegos normalmente el personaje ya tiene que venir con 100 de vida y con 20 de ataque, ¿no? Pero algo que no puedes definir es el nombre del usuario. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a un videojuego, por ejemplo, no sé, Fortnite, tienes que crear tu personaje. Digo, tienes que crear un nombre de usuario o un nombre de correo. Entonces, esas variables no sabes cuál es el valor que va a tomar. Tú ya sabes que el personaje que va a ocupar sí tiene 100 de vida y que va a tener 20 de ataque de forma inicial, ¿no? Ya más adelante seguramente con escudos y con protecciones vas a poder hacer más daño y tener más vida, pero por defecto tú ya tienes una vida de 100 y un ataque de 20. Pero todavía no tienes definido un nombre de usuario. Entonces aquí es cuando tú tienes que declarar una variable, pero como todavía no sabes cómo se va a llamar la persona, porque cada quien puede crear un nombre diferente. Entonces, como cada quien o cada usuario va a tener un nombre diferente y no sabes cuál va a ser, tienes que declarar esa variable como nula. Ahora entonces, este indefinido, ¿para qué funciona? Pues bueno, imaginemos que esta persona no pone nombre de usuario. O sea, no pone nada. Entonces el valor va a quedar indefinido, porque es como un espacio en blanco. Es una variable, o más, sí, sería una variable que no está definida, que es como de, chinga, o sea, tenías que haber puesto un nombre, ¿por qué no lo pusiste? Espero haberme explicado. Si no, tal vez más adelante lo vamos a ir viendo, pero igual, para retomar todo lo que vimos ahorita, null se usa cuando quieres declarar una variable, pero no la vas a usar en ese momento. Tal vez la vas a usar cuando el usuario, en este caso, ponga su nombre, porque tú no puedes definir cómo se quiere llamar el usuario. Él tiene que definir cómo se llama el usuario. Entonces, sí tienes que declarar la variable, pero todavía no la vas a estar utilizando. Y entonces, indefinido normalmente no es un tipo de dato que tú vas a utilizar. Indefinido es un tipo de dato que solito JavaScript o el navegador te van a estar tirando. No lo tienes por qué definir tú aquí en el código. Entonces, indefinido es algo que te van a mandar de vez en cuando por aquí JavaScript o el navegador. Cuando tengas un error, cuando hay ciertas cosas que no tienen sentido, te va a decir, oye, esto está indefinido. Oye, esto de acá también está indefinido. Entonces, indefinido no lo vas a ocupar tú. Solo tienes que saber que es como un null, pero que te va a mandar JavaScript. Y null sí lo tienes que utilizar tú, o null sí es algo que tú vas a ir declarando en tu código como programador. Y ya para terminar, vamos a ver una cosa que es un poco parecida, y es que tú puedes crear una variable vacía utilizando un string. Vas a decir, chinga, a ver, ¿cómo que un string? Bueno, vamos a crear una variable y le voy a poner vacía, y es igual a un string, punto y coma. Y ya, vamos a mandarlo por consola. Aquí no me está funcionando
por consola, vamos a mandar vacía y le vamos a dar guardar. Y vean que una variable vacía es una variable vacía. Una variable vacía es un string. Cuando ponemos esto de aquí, recordemos que un string, literalmente lo que haya adentro del string o entre las comillas es lo que literalmente vamos a mandar por consola o con lo que vamos a estar trabajando. Entonces, cuando tú tienes un string que no tiene nada dentro y después lo mandas por consola, pues no te va a mandar nada porque no hay nada adentro. Literalmente te está mandando lo que hay entre este string, adentro de este string, que en este caso no hay nada. Pues como no hay nada, pues no te manda nada por consola. Entonces son dos cosas un poco diferentes. Sé que ahorita tal vez te puedes confundir con estas tres, así que si no estás entendiendo bien cuál es la diferencia entre cada uno de estos, no te preocupes, más adelante lo vamos a ir aterrizando un poquito mejor. Pero bueno, esta de aquí es una forma de declarar variables que no vas a utilizar, pero que no vas a utilizar luego, sino que las vas a utilizar más adelante. Entonces, cuando tú vas a crear una variable que no tiene todavía un valor, pero que sí sabes que lo vas a utilizar más adelante, como en el ejemplo que hicimos de Fortnite y del usuario y de todo eso, tienes dos opciones. Puedes usar un null o puedes usar esto de aquí, un string vacío. Y ahora te vas a preguntar, entonces, ¿cuál uso? O sea, Cares, ya dime, ¿cuál voy a usar? ¿Uso null o uso este de aquí? Bueno, pues esto va a depender del contexto y para esto vamos a tener que avanzar más en nuestro curso. Así que por el momento, lamentablemente, si te quedaste con dudas, vamos a tener que esperar a llegar a los módulos en particular para que entendamos en qué casos sí necesitas esto de aquí y en qué casos ocupas de estos y en qué caso te van a salir estos términos indefinidos. Así que nos vemos en la siguiente clase.